Nos han enseñado que no nos puede faltar de nada, que siempre tenemos que tener la despensa llena, por si acaso, que también tenemos que tener el depósito lleno de gasolina, por si cortan el suministro. ¿Qué pasa si nos cortan la luz? ¿Qué pasaría si nos cortan el suministro de gas? ¿Qué pasaría si nos cortan el suministro del agua? ¿Pero qué sucede cuando nos falta el suministro del alma? ¿Alguien ha pensado alguna vez cómo se abastece el alma? ¿Cómo el universo nos proporciona el suministro que necesitamos para estar encarnados aquí en la Tierra y al mismo tiempo evolucionar? Hay que reflexionar sobre ello, porque eso no nos causa ningún temor, no nos causa ninguna inquietud. Todo lo demás sí. Todo lo demás nos sume en el pánico y en la carencia, por supuesto. ¿Cómo se suministra el alma? ¿Cómo se abastece aquí en la tierra? Bueno, eso nos lo va a contar seguidamente y muy amorosamente el maestro Yeshua. Amada familia, yo soy Yeshua. Hoy quiero hablaros del suministro espiritual, de aquello que sostiene vuestra vida de una manera mucho más profunda de lo que habitualmente imagináis. Durante mucho tiempo, la humanidad ha aprendido a pensar que el sustento proviene únicamente de lo visible, es decir, del trabajo, del dinero, de las estructuras sociales que organizan el intercambio material. Y aunque esas cosas forman parte de la experiencia humana, no son la fuente real de vuestro abastecimiento. Son solamente los canales, las formas temporales a través de las cuales fluye una energía más profunda que precede a todo sistema humano. El verdadero suministro nace en la conciencia misma de la vida, en la corriente invisible que sostiene la existencia y que continuamente busca expresarse a través de vosotros. Cuando miráis vuestra vida únicamente desde el plano material, es fácil caer en la sensación de inseguridad. Parece que todo depende de circunstancias externas que pueden cambiar de un momento a otro. El empleo puede desaparecer, las estructuras económicas pueden variar, los sistemas que hoy parecen estables pueden tambalearse mañana. Por eso muchos seres humanos viven con una inquietud constante respecto al sustento, como si la vida fuese una batalla permanente por asegurar recursos limitados. Sin embargo, esa percepción nace de una interpretación parcial de la realidad. Es el resultado de una cultura que durante siglos y siglos ha enseñado a creer en la escasez como principio fundamental. La vida, en su esencia más profunda, no está basada en la escasez. La vida es expansiva. Observad la naturaleza. Allí donde hay condiciones mínimas para que algo crezca, la vida encuentra el modo de hacerlo. Una semilla puede permanecer dormida durante años y cuando llega el momento adecuado, rompe la tierra y comienza a germinar. Un bosque entero puede surgir a partir de unos pocos brotes. El mar produce una abundancia inmensa de formas de vida que se renuevan constantemente. Esa tendencia a la expansión no es una casualidad, es la expresión de la inteligencia creativa del universo. Vosotros formáis parte de esa inteligencia. No sois seres separados que luchan por sobrevivir en un universo indiferente.
Sois expresiones de la conciencia universal y cuando fluye libremente, esa misma conciencia sostiene aquello que crea. El suministro espiritual nace precisamente de esa relación profunda entre vuestra alma y la totalidad de la vida. Muchos de vosotros habéis experimentado momentos en los que todo parecía alinearse de manera inesperada. Quizá necesitabais ayuda y apareció alguien que no esperabais. Puede que una oportunidad surgiera justo cuando parecía que ya no había salida, o a lo mejor una dificultad os condujo a un cambio que más tarde resultó ser una bendición. Esos momentos no son casualidades aisladas, son manifestaciones del flujo del suministro espiritual que actúan más allá de los cálculos de la mente. La mente humana ha aprendido a confiar principalmente en aquello que puede prever y controlar. Por eso procura asegurar el futuro mediante estructuras rígidas, acumulando recursos o tratando de anticipar todas las posibilidades. Sin embargo, la vida no funciona de una manera tan lineal. La inteligencia que sostiene el universo es dinámica, creativa e imprevisible en sus formas. Cuando tratáis de limitar el flujo de la vida a los caminos que vuestra mente conoce, reducís vuestra capacidad de recibir aquello que podría llegar a vosotros de maneras nuevas. El suministro espiritual no siempre adopta la forma que vuestra mente espera. A veces llega como una oportunidad material concreta, pero otras veces se manifiesta como una idea inspiradora, un encuentro significativo, un cambio interior que abre caminos que antes no podíais ver. Incluso las experiencias que en un primer momento parecen dificultades pueden formar parte de ese flujo, porque a menudo son las que os conducen hacia una mayor autenticidad. Son muchas las personas que creen que el suministro espiritual significa que la vida tenga que volverse fácil y cómoda, pero el propósito profundo del suministro no es simplemente satisfacer los deseos de la personalidad. El propósito es apoyar el crecimiento del alma, y el crecimiento del alma implica acción, transformación y aprendizaje. A veces, eso requiere atravesar periodos de incertidumbre o abandonar estructuras que ya no reflejan vuestra verdad interior. Cuando esas estructuras se derrumban, suele surgir el miedo. El miedo aparece porque durante muchísimo tiempo habéis aprendido a identificar la seguridad con la estabilidad externa. Si el trabajo cambia, si una relación termina, si una situación que parecía sólida desaparece, la mente interpreta que el suministro se ha interrumpido. Pero desde la perspectiva del alma, esos momentos a menudo representan una transición hacia una forma más auténtica de vivir. El verdadero fundamento de la seguridad no se halla en las circunstancias externas, sino en la conexión interior con vuestra esencia. Cuando recordáis que vuestra vida forma parte de un proceso mucho más amplio que cualquier situación particular, algo dentro de vosotros se relaja, y esa relajación abre el espacio necesario para que el flujo del suministro vuelva a fluir. El miedo contrae vuestra energía, mientras que la confianza la expande. No hablo de una confianza ingenua que niega los desafíos de la vida, no, sino de una confianza profunda que nace de la experiencia interior de que existe una inteligencia amorosa sosteniendo la existencia. Cuando esa confianza empieza a despertar en vosotros, vuestra relación con el mundo cambia. Ya no actuáis únicamente para protegeros de la falta, sino para expresar aquello que sois realmente. Y ahí se revela un aspecto esencial del suministro espiritual. El flujo de la vida responde a la autenticidad. Cuando vuestra vida se alinea con la verdad de vuestra alma, vuestra energía se torna clara y coherente. Y esa claridad permite que el suministro encuentre caminos hacia vosotros con mayor facilidad.
En cambio, cuando vivís durante mucho tiempo desconectados de vuestra verdad interior, tratando de adaptaros a expectativas que no reflejan lo que realmente sois, vuestra energía se fragmenta. No es que el suministro desaparezca, pero es más difícil percibirlo y recibirlo. Y entonces sentís una especie de bloqueo o de estancamiento, como si la vida hubiese dejado de asistiros. En realidad, lo que sucede es que vuestra alma está impulsándoos a reajustar vuestra dirección. El flujo del suministro no puede sostener indefinidamente una vida que está profundamente desconectada de su esencia. Y no es porque haya un castigo, sino porque la energía del alma busca naturalmente expresarse de forma auténtica. Por eso, cuando queréis restablecer el flujo del suministro espiritual, el primer paso no es buscar más recursos externos. El primer paso es volver adentro, escuchar vuestra intuición, reconocer qué aspectos de vuestra vida necesitan más verdad y más coherencia con lo que realmente sentís en vuestro corazón. A veces ese proceso comienza con cambios pequeños, una decisión que tomáis con más honestidad, una actividad que os permite expresar vuestra creatividad, una conversación en la que decís lo que verdaderamente pensáis. Pero esos pequeños actos de autenticidad generan un flujo en vuestra energía, y ese flujo puede abrir caminos que antes parecían cerrados. En esta época que vivís, la cuestión del suministro espiritual se vuelve especialmente relevante. Muchas de las estructuras que durante décadas parecían sólidas están desmoronándose. Sistemas económicos, sociales y culturales atraviesan transformaciones profundas. Y eso genera incertidumbre en muchas personas porque cuestiona las formas tradicionales de seguridad. Sin embargo, esos cambios también ofrecen una oportunidad. Convidan a la humanidad a recordar que el verdadero sustento no depende exclusivamente de las estructuras externas. Depende de la conciencia desde la que vivís. Cuando un número creciente de seres humanos empieza a actuar desde esa comprensión, la forma en que vuestra sociedad organiza el intercambio material también comienza a transformarse. El suministro espiritual no es solo una experiencia individual, es una fuerza que suele influir en la vida colectiva. Cada persona que aprende a confiar en su conexión con la vida introduce una nueva frecuencia en el campo humano. Y esa frecuencia debilita gradualmente los sistemas basados exclusivamente en el miedo y en la competencia. Por eso, vuestra labor interior tiene un impacto mucho mayor de lo que imagináis. Cuando elegís la presencia en vez de la ansiedad, o cada vez que seguís una intuición profunda en lugar de una presión externa, por ejemplo, estáis participando en la restauración del flujo natural de la vida en la Tierra. Y en ese proceso descubrís algo fundamental, y es que el suministro espiritual no es solo aquello que recibís, también es aquello que sois capaces de ofrecer. Cuando la energía fluye libremente a través de vosotros, vuestra propia existencia se convierte en una fuente de nutrición para los demás. Vuestra creatividad, vuestra comprensión y vuestra sensibilidad pueden abrir caminos para quienes os rodean. De esa manera, el suministro se convierte en un flujo vivo que conecta a todos los seres. No es una posesión individual que deba protegerse o acumularse, sino una corriente que circula continuamente entre dar y recibir. Cuando empezáis a vivir desde esa comprensión, vuestra relación con la vida se transforma profundamente. La duda sobre si el universo os sostendrá pierde gran parte de su peso y comenzáis a sentir que vuestra existencia
está integrada en un proceso mucho más amplio, una especie de respiración universal en la que cada ser participa. Entonces comprendéis algo que siempre ha estado presente, aunque muchas veces haya permanecido oculto tras las preocupaciones de la mente. Y es que la vida no os ha traído aquí para luchar contra ella, sino para participar conscientemente en su flujo. Y en ese flujo descubrís que el suministro que buscabais fuera ha estado siempre ligado a vuestra propia esencia. Con muchísimo amor, Yeshua.